Eduardo Figueroa Marchena. Eduardo Figueroa. Figueroa. Eduardo Figueroa. Hola, Eduardo Figueroa. Eduardo Figueroa era objetivo del gobierno venezolano. Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio donde todo lo que vamos desarrollando intentamos hacerlo con muchísimo sentido crítico. Hoy estamos a día miércoles, día 4 de febrero del corriente del año 2026. La aprovecho y le envío feliz cumpleaños a mi hermano de vida, Juan Carlos Espinosa Sánchez, una persona que ha estado conmigo en las buenas y en las malas desde muchacho. Tenemos ahora por temas de migración. Estamos en diferentes países, pero siempre muy pendientes y muy activos, siempre apoyándonos. Y mi deseo para ustedes que nos está viendo es que tengan amistades tan fuertes y tan duraderas como las que a mí me ha dado la vida. Ahora bien, caigamos en tema. Hoy vamos a hablar de un área bien interesante que ya estuvimos desarrollando hace como un mes. Le pasamos por encima, pero hoy quiero entrar de lleno, y es la categoría de los cómplices en lo que ha sido el chavismo. El chavismo es importante recalcarlo, y usted que me está viendo allí, sea cual sea su espectro, usted tiene que tener algo muy claro. El chavismo no es un sistema de gobierno defectuoso, no es un sistema de gobierno sencillamente malo. Es que es un mal gobierno, es que son malos gobernantes. De hecho, no es nada más que es que son delincuentes y llegaron al poder. El chavismo derivó en genocidio. De acuerdo a los conceptos de genocidio de 1948, el chavismo cometió genocidio. Y voy a leer ahora lo que es el concepto de genocidio, de acuerdo a lo establecido en 1948, porque nosotros tenemos que tener estos conceptos pero muy claros. Los 27 años de la mal llamada revolución que hubo en Venezuela son 27 años de genocidio. Entonces, la persona que defienda el chavismo y que intente además hablar de él como un movimiento político o como un movimiento cultural, usted tiene que decirle, usted es cómplice de genocidio, sin que le tiemble el pulso y sin bajarle la mirada a nadie. Todo aquel que apoye y justifique al chavismo está siendo cómplice de genocidio. Y aquí voy con los conceptos. Hoy voy a estar etimológico. El genocidio es la destrucción intencional de un pueblo, grupo étnico, racial, religioso o nacional, total o parcialmente. Calificado como el mayor crimen contra la humanidad, el genocidio está ampliamente considerado como el epítome de la maldad humana. Se ha hecho referencia al genocidio como el crimen de los crímenes. De acuerdo a la Convención sobre el Genocidio de Naciones Unidas de 1948, se definió genocidio como cualquiera de los 5 actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, vendría siendo el caso de los venezolanos, étnico, racial o religioso. Estos 5 actos son matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales. Vayan tomando nota ustedes allí y vean si es que yo estoy siendo exagerado o no. Imponer condiciones de vida destinadas a destruir el grupo. Impedir los nacimientos y, anoten ahí, trasladar por la fuerza a niños fuera del grupo. Las víctimas son elegidas por su pertenencia real o percibida a un grupo, no al azar. Si nos ponemos acá un poco amplios, el chavismo quiso sencillamente terminar con todos los venezolanos que no formaran parte de lo que ellos consideraron como chavismo o de lo que ellos no consideran como dignos. Pero a los opositores y a las personas que se plantaron contra ellos, porque desde un principio los señalaron como criminales, entonces ellos buscaron destruirlos de una manera frontal. Díganme ustedes si movilizar a más de millones, no pudiese ahora constatar, creo que puede elevarse la suma a más del millón de personas trasladadas por la selva del Darién, si trasladar a esas personas sometidas además a los riesgos y a la muerte que muchos encontraron por no tener condiciones de vida posibles, unas condiciones de vida dignas posibles en Venezuela, y verse arrojados a caminar por una selva asesina. Díganme ustedes si eso no es genocidio. Si no es genocidio, la persecución, el maltrato, los daños mentales y físicos que le ha causado el chavismo a miles, a decenas de miles, y pudiésemos hablar de millones de personas. Esto lo quiero dejar muy claro porque todavía yo me encuentro por ahí y me voy topando con cándidos de burdel.
Entonces, ay, no, es que tú sabes que es que el chavismo, es que el socialismo no está bien entendido. Entonces, el chavismo es un movimiento un carajo. El chavismo es genocidio. Y nosotros, los venezolanos, los que nos atrevemos a llamar las cosas por su nombre, tenemos que buscar la manera de que sea entendido y calificado como genocidio y se ubique hasta el último colaborador de este grupo criminal y sea llevado ante la justicia, tal como pasó en la Alemania nazi. Es más, y tenemos que ser aún más efectivos porque muchos líderes nazis se escaparon. Entonces, hablando de la Alemania y los procesos que pasaron, a mí me gusta mucho porque en el programa que hice con Ricardo Baroni y con Osmel Brito a principios de enero, nosotros hablamos, Ricardo en específico trajo lo que fueron las categorías como se dividió, como los aliados dividieron a los colaboradores nazis. Y entonces yo me tomé, como siempre, el atrevimiento de complementar un poco la investigación y hablar sobre eso. Porque tarde o temprano nosotros vamos a ver en Venezuela procesos de justicia. Quizás no llevados por el gobierno de los Estados Unidos, pero entonces serán llevados y tienen que ser, digamos, impulsados por la iniciativa de los venezolanos, donde nosotros tomemos la justicia y llevemos entonces y abramos unos tribunales específicos para ir en contra de lo que fue la destrucción, la atomización, la pulverización de un país que se llamó Venezuela y que con suerte podremos reconstruir no sin mucho esfuerzo. Lo que no se podrán reconstruir son los asesinatos, las desapariciones, el genocidio que ocurrió a manos del chavismo. Entonces nosotros tenemos que crear estas categorías también en Venezuela, porque por ejemplo en la Fuerza Armada hay todavía muchísimo Cándido de Burdel y hoy vamos a hablar de eso. Entonces, tipo, no, bueno, los cumple órdenes, ¿no? Yo cumplo órdenes. Saben lo que está pasando o caen en la ignorancia supina. Y entiéndase ignorancia supina, sé lo que está pasando, pero yo me voy a hacer el pendejo. Y no tanto que me voy a hacer el pendejo, yo lo voy a negar para seguir acá teniendo los beneficios o porque sencillamente estoy comodito aquí. Bueno, señor general, coronel, comandante, teniente, capitán, es usted, entiéndase y aprenda que usted es hoy cómplice de genocidio en diferentes grados. Miren lo que hicieron los aliados. Ellos dijeron que hay cinco niveles o que había 5 niveles de responsabilidad. Estaba el Hauptschuldige, principales culpables, la culpa, los ideólogos, es decir, la jerarquía chavista, los que llegaron con Chávez en un principio y los que se fueron pegando en el transcurrir de este cuarto de siglo y entonces llegaron a puestos de jerárquicos dentro de lo que es el chavismo. Entiéndanse, ministros, gobernadores, alcaldes, encargos electos y no electos, directores de dependencias de la Fuerza Armada, empleados en altos cargos de cada uno de los poderes, jueces, fiscales, toda esta fauna que nosotros tenemos en Venezuela que formó parte o que forma parte del chavismo y que tienen que ser señalados por lo que son, unos delincuentes y unos genocidas. Estaba el segundo escalafón que era los culpables, ejecutores con poder real, a las personas que eligieron usted va, así como le dicen a Gran Cuartiaga, o como le dijeron muchas veces, o como, porque ahora no lo están haciendo, porque ahora están jugando a ser moderados, o como le decían a la gente en el SEBIN, o en las policías, o en la Dirección de Contrainteligencia Militar, usted va y me lo mata, va y me lo desaparece, tipo Gran Cuartiaga, tipo tantos verdugos que fueron pasando por ahí, el general Franco Quintero, el general Hernández Aquino, que ahora me dicen que ese general Hernández Aquino está aquí en España, sabroso. Bueno, esos fueron ejecutores con poder real. Ellos no pueden decir, ay, es que yo no sabía lo que estaba pasando. No, usted sabía lo que estaba pasando y usted fue órgano ejecutor directo del mal y del genocidio que se estaba desarrollando. Estaban los terceros, que eran los minder belastete, que eran menos culpables, colaboradores funcionales. Y aquí meto yo en todo este saco a todo lo que es la Fuerza Armada. Hoy yo me voy a enfocar en la Fuerza Armada porque es de donde vengo y conozco a muchos que son menos culpables, pero son culpables, son colaboradores funcionales y vamos a ir desarrollando cada uno de estos espectros de responsabilidad, de estas categorías más adelante. Estaban los Mitläufer,
que eran los seguidores, mayoría social y el conformismo. Y aquí podemos hablar de la gente que forma parte de estos comités de club, los jefes de calle, todo lo que es la estructura del PSUV, que en Alemania se toparon con que esto era una mayoría abrumadora. Estaban hablando de entre el 60 y el 70% de la población. Sobre ellos hubo, lo que se aplicó fue como factores de reeducación para que se enteraran y no fuera por chisme y por presunción de qué fue lo que ocurrió mientras ellos estaban aplaudiendo y mientras ellos estaban comiendo el cuento del nacionalsocialismo en Alemania. Bueno, cómo estaban exterminando gente en campos de concentración. A este tipo de personas los obligaron hasta a enterrar muertos para que ellos dijeran, ah, mira, es que no son cuentos de camino. Y por último, estaban los entlástete, que eran los exonerados, víctimas u opositores. Entonces vamos a entrar aquí en el juguito, en la esencia de lo que vamos a ver hoy. Lo que es la primera categoría, que ahí nos tenemos que afianzar, pero estos son los más fáciles de identificar. Nosotros sabemos que Diosdado Cabello es un culpable principal. Vamos a arrimar aquí mi imagen para que no les choque con los textos que están ahí. Vamos a ver entonces quiénes son estos principales culpables. La jerarquía: altos dirigentes del partido, miembros del gobierno del Reich, altos mandos de las SS, de las Gestapo, de los organismos de seguridad, y los responsables directos de los campos de concentración. Con ellos no había cuento, es que yo no sabía, yo nunca supe, es que a mí me dijeron, es que yo pensaba que era cuento y tal. Responsabilidad: tuvieron decisiones estratégicas, diseño de políticas criminales y el uso del Estado como maquinaria de exterminio. Uso del Estado como maquinaria de exterminio. Vayan ahí tomando nota y ustedes vayan sacando las comparaciones y si podemos o no homologar esto a la situación de Venezuela. ¿Cuáles fueron sus sanciones? Pena de muerte. Porque la alta jerarquía del chavismo debería, si estuviéramos en esa época, deberían ser, bueno, ejecutados en una plaza pública. Pero como no somos seres tan primitivos como ellos, que si ejecutaron, torturaron, arrancaron uñas, mataron a personas y los llevaron medio muertos a juzgados como el capitán Acosta Arévalo, asesinados y ejecutados con tiros de gracia y bombardeados, bueno, en cámara de redes sociales como Óscar Pérez, perseguidos transnacionalmente como Ronald Ojeda. Pero como les comenté, como nosotros somos seres civilizados y estamos a la par con lo que es la humanidad y lo que es el 2026, bueno, está bien, no hay pena de muerte, pero entonces que le sean aplicadas la máxima pena que hay en Venezuela, que son 30 años, y así como habló en algún momento Nicolás Maduro y todos aplaudieron, bueno, es que hay que meter cadena perpetua en Venezuela, hay que ampliar el sistema. Bueno, yo sería uno de los que buscaría la manera de recoger firmas para que se amplíe el sistema y ellos puedan pasar el resto de sus días sabrosito en una celda. Confiscación total de bienes y pérdida permanente de los derechos civiles. Porque si usted no actuó como un ser humano, usted no puede tener derechos civiles. Usted fue una bestia atroz y salvaje. Bueno, pues amigo, ya que no se le puede tratar como la bestia que usted es por el tema de los derechos humanos, derechos humanos que usted se pasó por el arco del triunfo, bueno, entonces usted debería perder todo derecho civil. Observación: este grupo fue numéricamente pequeño, pero simbólicamente central. La inmensa gravedad de sus crímenes generó un efecto paradójico. El sistema tendió a concentrar toda la culpa alemana en esta cúpula, dejando amplias zonas de sombra a niveles inferiores, porque para allá vamos, hay niveles inferiores que sin ellos, estas bestias que están en la jerarquía, tanto los que formaron parte de la maquinaria nazi como los que forman parte de la maquinaria chavista, sin ellos no hubiese ocurrido o no estaría todavía ocurriendo la tragedia que hay en Venezuela. Ahora vamos a esto, a los culpables. Eran jueces fiscales que aplicaron leyes raciales, oficiales de la Wehrmacht con mando, empresarios enchufados, por llamarlos de una manera más criolla, más tropicalizada, que usaron el trabajo forzado como medio, además de producción en sus empresas, y también funcionarios medios del partido. La responsabilidad: aplicación activa del sistema, participación consciente de la represión y beneficio directo del régimen. Sanciones: prisión de 5 a 10 años. Esos ahí salieron baratos.
en Venezuela, porque realmente este es el grupo grueso, esta es la mayoría de lo que hay en Venezuela. Hay más culpables y cómplices directos de acuerdo a lo que es el derecho internacional que jerarcas del chavismo. Entonces, para mí, 5 o 10 años son muy baratos. Inhabilitación profesional y confiscación parcial de los bienes debería ser definitiva en Venezuela. Esta categoría, que debía incluir a las élites funcionales del nazismo, fue reducida progresivamente por falta de personal administrativo. Este es un tema importante. Los aliados se encontraron en que si aplicaban la ley a todas las personas que habían sido cómplices directas del nazismo, se iban a quedar sin gente para cubrir lo que es el aparato administrativo. Entonces ellos tuvieron que ir regularizando y dejar lamentablemente a algunos de esos cómplices en cargos clave, en funciones clave. Eso es lamentable. Pasemos a los terceros, que aquí es donde meto yo a todos los militares. A todos. Todos en este punto son menos culpables, pero son culpables. Y voy a meter solamente a los que no son conscientes directos del desastre, que saben que había un desastre, pero entran en la ignorancia supina. Es decir, sé, pero me hago el pendejo. Yo sé, pero me voy a hacer el idiota y yo voy a caer en lo que llaman la heurística del juicio. Yo me niego a reconocer que esto es para tener algún tipo de sanidad y de higiene mental. ¿Quiénes eran estos tipos? Eran profesores, burócratas, técnicos y miembros del partido sin alto cargo. La maquinaria burocrática, los que firmaban, los que ejecutaban. La responsabilidad sostuvieron el sistema sin diseñarlo, motivados por, anoten ahí, oportunismo, presión, porque muchos de estos irresponsables es que yo estoy presionado. Entonces están presionados, pero agarran una tanqueta y le pasan por encima a los estudiantes. Es que yo estoy presionado y son jueces como la jueza que firmó mi orden de aprehensión sabiendo que era írrita, que era falsa, que era solamente para crearme un delito de Interpol y deportarme de Panamá, que estaba viendo mis expedientes y me topé con su nombre. Se llama María Leticia Murguey López. Yo intenté, porque esa orden salió de paso desde Nueva Esparta, estando yo en Panamá. Yo intenté por medio de unos abogados, luego de que yo salí en libertad, porque todavía tenía una alerta de Interpol, que fueran a buscar a esa juez para que luego de que yo pagué mi condena por instigación a la rebelión y había salido del país, ella pudiera emitir un levantamiento de digamos, de ese procedimiento que ella hizo. Y cuando los abogados fueron a Nueva Esparta, a Margarita se enteran, no, ella se fue a Chile, es solicitante de refugio en Chile, María Leticia Murguey López, una delincuente esté donde esté. Y si algún familiar o ella llega a ver este video, sepa y entienda que no solo me deportaron y me torturaron durante 4 años en cárceles, sino que luego de que salí en libertad, todavía tenía yo alerta de Interpol activa y estuve luchando por años con Interpol para que me sacaran de la alerta. Y de hecho, estuve preso en Colombia por esa alerta de Interpol. Pero bueno, continuemos, porque ahí yo tengo, más adelante seguiremos hablando de María Leticia y de algunas otras personas. Ok, clave analítica de estos menos culpables. Aquí reside el gran problema moral de la desnazificación. Al crear esta categoría, se aceptó legalmente que era posible colaborar sin querer. Pobrecito. Yo no creo en lamentos de este tipo de gente ni en arrepentimientos. O que lo hacían sin malicia. ¿Le suena algo conocido? Normalizando la obediencia a crítica ante un régimen criminal. Hoy también voy a desarrollar tema sobre el perfil militar de los tipos que son muy buenos militares y que ellos son cumpleórdenes. Voy a hablar en particular de un tipo que es teniente coronel, que me lleva un año de escuela, que lo conozco desde el liceo militar, y tú podías definir a Pérez Salazar Aleimi como un buen militar, pero amigo, se convirtió en un genocida, porque se meten en la cabeza ese tema de que yo soy buen militar y yo cumplo órdenes. Y cumpliendo órdenes, llegan a un momento en que ellos tienen que crearse un mundo de ilusión, porque se dan cuenta de una manera grotesca que sí había narcotráfico, que sí había genocidio, que sí había persecución, que sí había ejecuciones y que sí había desaparecidos, sin contar con la corrupción y la putrefacción de todos los poderes. Así hay muchos perfiles. Por ahí vi que alguien felicitaba, por cierto, por el nombramiento de este teniente coronel, Aleimi Pérez Salazar. Firmaba el director de la escuela superior, que ahora le cambian el nombre y le ponen nombres estos chavistas comunistas de mierda.
y es Vicente Paul Colmenares Martínez. Un tipo que yo conocí también, oficial de planta de la Escuela de Aviación, teniente, un tipo que era un buen militar y éramos hasta amigos. Se podía entender que Vicente Paul era hasta una buena persona, pero los tipos llegan a un momento en que ellos, digamos que hay como un desdoblamiento, y en psicología social se habla del desdoblamiento del yo, cuando la persona deja de ser persona y empieza a hacer masa, empieza y se convierten en una masa. Todas estas personas, yo tengo familia que es oficial de la Fuerza Armada y obviamente son de estas personas que, bueno, se desdoblaron y ellos forman parte de la maquinaria. Y si les dicen, agarre esa tanqueta, que esos muchachos que están ahí con escudos de cartón son terroristas, ellos van a agarrar la tanqueta sin importar si en esa marcha hay amigos, hay sobrinos de ellos, si hay conocidos, lo que sea, ellos le van a pasar por encima a la tanqueta y van a decir además, es que estoy cumpliendo la orden y voy a ser condecorado. Yo explico de este tipo de personas, como la familia que me queda a mí en la Fuerza Armada, como estos perfiles que estoy hablando, Vicente Paul, como Pérez Salazar Aleimi, tengo uno de los que fueron mis mejores amigos de crianza, Andrés Eloy, como Andrés Eloy, todos ellos realmente yo entendí, y hay que entenderlo así, esa gente que empezó a formar parte directa de la masa y de la maquinaria, usted no puede recordarlos por lo que fueron, esa gente murió. Ellos son parte ahora de un sistema. Por eso nosotros no podemos recordar con nostalgia. Es que yo tenía un amigo, pero él ahora es chavista. Tiene que entender que esa persona con la que usted jugó fútbol, con la que usted estableció amistad, con la que usted compartió, esa persona, si empezó a formar parte y se adhirió de una manera magistral al chavismo, esa persona dejó de ser. Esa persona ya no existe. Me pasa lo mismo con uno de los brazos también operadores que tiene ahora Delcy Rodríguez, Román Maniglia, un tipo que fue mi amigo, extraordinario también, muy amigos de adolescentes. Yo entiendo que esa persona murió. Ahora lo que están ahí es un cascarón con ideología comunista, algunos ni siquiera con ideología comunista, pero bañados con lo que es el oportunismo y los delitos y los crímenes que han cometido en nombre de su interés y del oportunismo que los llevó a estar en donde están. Estoy drenando hoy. Ok, ¿qué pasó con los menos culpables? Se les dio libertad condicional, multas moderadas y programas de reeducación, suspensión temporal de empleo. Aquí reside el gran problema moral de la desnazificación, como había comentado. Toda esta gente dijo lo que usted ahora, cuando encuentra por allá chavistas arrepentidos, dicen, que yo no sabía, no, y hay unos que te dicen, no, es que con Chávez era diferente. Pero bueno, ya leído esto, pasamos al cuarto, que era el 60 o el 70% de la población, los Mitläufer. Yo pronuncio así jugando porque yo estudio alemán y voy ahí aprovechando para la pronunciación, que es bastante complicada. Vamos a la ficha técnica de estos seguidores, que estos se pueden entender como los que son militantes del PSUV, las personas que creen que forman parte digamos, del movimiento de la organización chavista. Y digo creen porque realmente el chavismo los tiene a ellos como fichas de cambio, como hormiguitas de una granja de hormigas, como insectos. Pero ellos dicen, no, es que Chávez soy yo soy Maduro. Bueno, fino. Esta gente, afiliados por conveniencia, funcionarios menores y ciudadanos que se beneficiaron indirectamente. Y repito, esto puede ser el ciudadano que sencillamente por seguir algún lineamiento estúpido, como todos los que ha emitido el régimen de Venezuela, se ganó una bolsita de clap adicional, por dar un ejemplo. Como yo comento, los que me dejan ahí mensajes estúpidos en el cajón de mensajes y entonces van a la jefe de cuadra, mira, es que me metí en un programa ahí de fascistas y los insulté y agarré ahí un kilito de lentejas adicional. Conformismo social, y esta es la absurda mayoría de las personas y con lo que nosotros lidiamos a diario. Conformismo social, aceptación pasiva del régimen, se dejaron llevar porque es más cómodo, el dejarse llevar es muy cómodo. ¿Saben qué es difícil? Ustedes tenerse un momento, ya va, yo necesito pensar, esto que está ocurriendo es lógico, esta declaración, esta incitación al odio es lógica, no debería ser. ¿Cómo es que estos estudiantes dicen que son
terrorista? ¿Cómo es que dicen que los militares que han sido asesinados, desaparecidos, cómo es que dicen que es que eran agentes de la CIA y sencillamente eran personas que se pararon y dijeron, mira, esto no es normal, la corrupción, la quiebra, el robo, la persecución de venezolanos contra venezolanos no es normal? Entonces la maquinaria del Estado va con ellos y los sataniza. Bueno, esas personas que decidieron dejarse llevar en la maca con una pajita en la boca también son responsables y también tienen que ser señalados. ¿Qué pasó? ¿Cómo se les sancionó? Con advertencias formales o pequeñas, multas. En gran mayoría de los casos, ninguna sanción real. ¿Cuál es la sanción real de este grupo de personas? El peso del juicio histórico, de recordarle siempre, usted formó parte del genocidio en Venezuela. El estigma social, porque lamentablemente mantendremos un estigma social que arrastraremos de estas grandes heridas que dejó, y ya yo hablaré en pasado, no lo estamos viviendo, pero va a llegar. Las heridas que dejó el chavismo, bueno, tienen que serle recordadas a cada momento, hasta el punto, como pasó en Alemania, que muchos funcionarios que no estuvieron directamente en la jerarquía nazi, pero eran de esos fanáticos que andaban por ahí y le ponían Adolf a su hijo. Toda esa gente, o mucha de esa gente, se fue a Alemania, porque era tanto el peso, el karma histórico, el juicio social que tenían y que tuvieron luego de sus hijos y de sus nietos, que los tipos o se fueron por una montaña, como hizo el almirante Donitz, a pasar sus días en una mecedora debajo de una mata, me imagino que en Alemania de manzanas, porque de mango no tendrán. Bueno, entonces o se van por un pueblo en una montaña o se va del país y se cambia el nombre porque la vergüenza tiene que perseguirlo hasta el fin de sus días. Ok, ahora vamos con esto. La última categoría, pero yo creo que la más importante, los exonerados. Hágase una evaluación. Usted que me está viendo allí, usted podrá formar parte de los exonerados. Yo, bueno, con todo el orgullo, el honor, la satisfacción y la tranquilidad, yo puedo decir que yo estoy entre los exonerados. ¿Quiénes eran? Opositores activos, víctimas directas, judíos, comunistas, lamentablemente estaban allí, testigos de Jehová y personas que demostraron no colaboración, responsabilidad nula o inversa, eran resistencia activa. Sanciones, absolución completa, recuperación de sus derechos civiles y prioridad teórica para cargos públicos. La paradoja de la posguerra, aunque la ley les otorgaba prioridad para la reconstrucción del Estado, en la práctica administrativa muchas veces se vieron obligados a trabajar junto a antiguos Mitläufer o funcionarios rehabilitados. Bueno, bien, pero usted tiene que poner ahí un cartel. Si usted va a trabajar en una oficina con una persona que formó parte del chavismo, poner ahí, malandros siempre decentes nunca, el chavismo fue genocidio, y recordárselo y tallárselo hasta que esa persona se jubile. Aquí tengo algunas otras cositas que no voy a desarrollar en el momento porque quiero enfocarme en algún otro contenido que tengo acá. Por acá conseguí, desarrollé sobre lo que es una pequeña investigación que hice sobre lo que es la ignorancia supina versus la ignorancia deliberada, perdón. El riesgo de no querer saber. Esto está tipificado en la ley y es penado tanto en la justicia internacional como en las jurisdicciones nacionales. Entiendo yo que casi en todos los países. Miren, hablemos de cuáles son las diferencias. Hay una ignorancia deliberada que es la acción de evitar o conocer, de evitar conocer voluntariamente para eludir. Yo me hago el idiota. Cualquier responsabilidad legal futura. Estos son los militares. Estos son los generales, los que no están metidos hasta el cuello, porque todos están hasta el cuello, pero hay unos que están hasta el hombro, hay unos que están hasta la cadera y juegan con lo que es la ignorancia deliberada. Yo sé, pero me hago el idiota. No quiero conocer. Heurística del juicio. No. Eso ni me lo digas. Entonces está también la ignorancia supina, que es la falta de información provocada por negligencia extrema, por negligencia de carácter extremo. Aquí también entra una gran cantidad de militares que ellos dicen, mira, yo soy un dejado, soy un abandonado. De hecho, se me premia por ser un dejado, por ser un abandonado, por ser un cómplice, por no preguntar, por estar ahí como un saco de papa. Esto es muy sabroso. Yo así llego a coronel, a comandante, a general, y así puedo
ir obteniendo las metas que si no lo hago de esta manera, por méritos no, porque soy un incapaz, soy un descerebrado. Entonces ellos dicen, bueno, yo voy a ser un ignorante supino. Consecuencias jurídicas. Criterio del Tribunal Supremo. La justicia puede equiparar la ignorancia deliberada al dolo eventual o imprudencia. Y con lo que es la ignorancia deliberada, el sujeto es sancionado penalmente, a pesar de alegar desconocimiento de los hechos. Pero mis amigos militares, casi todos los que yo conocí en mi generación, oficiales superiores o todos oficiales superiores, en este punto no pueden decir, es que yo desconocí los hechos. Me acuerda la historia de Albert Speer, que fue el arquitecto de Hitler. Fue un tipo que formó parte de la alta jerarquía de Hitler. De hecho, dicen que fue el único verdadero amigo que tuvo Hitler. Y en los juicios, el tipo salió barato. Él le metieron como 10 años porque él dice que yo no sabía nada. Y hay algunas personas que indican que hasta él, porque tenía contratos de construcción con el régimen, eso le suena. En Venezuela pasa eso también. Construyó algunos o habilitó algunos campos de concentración. Esto, señores, nosotros son conceptos que estamos obligados. Si usted se considera un ciudadano responsable, usted está obligado a conocer lo que es la ignorancia deliberada y la ignorancia supina. Conocí yo lo que es la ignorancia supina en Ramo Verde por un gran amigo que se llama Ricardo, que vive en Turmero. Aprovecho y lo saludo. Conocí yo ese término por él y a partir de allí empecé yo a desarrollarlo. Ahora bien, caigamos en teoría un poco más actual, de acuerdo a lo que es el derecho internacional, lo que son los tipos de complicidad, en los cuales usted, por favor, tome la iniciativa, agarre un lápiz o grabe el programa, lo va a tener también en YouTube, y aproveche y le da like, y aproveche y comente, y aprovecha y lo comparte. Usted puede aquí tener claro cuáles son los niveles de complicidad en el, repito, genocidio de Venezuela. Cómplice por asistencia material, cómplice por asistencia moral o psíquica, encubrimiento u omisión. Entiéndase por cómplice por asistencia material quien presta ayuda, asistencia o cualquier otro tipo de apoyo para facilitar la comisión del crimen. Puede ser una contribución física o logística. En el segundo tramo tenemos al cómplice por asistencia moral o psíquica. Se refiere a quien proporciona medios de aliento, consejo o apoyo moral, influencer del chavismo, que refuerza la voluntad del autor para cometer el delito. Encubrimiento, esto no solo los influencers, el poco de artistas que están pegados ahí como una garrapata del régimen, chupando y se prestaron como cómplices directos, materiales, porque también entra lo que es la contribución físico-logística, pero que también moralmente iban, claro que sí, vamos. Por ahí veía uno de estos grupitos merengosos tocando, le compusieron una canción ahí a Nicolás Maduro por su mes de ausencia. Ok, están los encubridores tras el hecho. Algunos sistemas nacionales los separan. En el ámbito internacional puede ser punible si existe un acuerdo previo o si la ayuda es esencial para la impunidad de crímenes de guerra o de lesa humanidad, como pasó en Venezuela o como pasa en Venezuela. Y tenemos los que omiten. En casos específicos, un superior o funcionario puede ser considerado cómplice si tiene el deber legal de actuar y no impide o denuncia la comisión de un crimen. Militares, funcionarios del SEBIN, del DGCIN, que sabían, que formaron parte de los que cometieron torturas y dijeron, yo me hago el pendejo y no lo denuncio. Hay un teniente, por cierto, que hace algunos años, creo que fue en el 2019 o en el 2020, ante la OEA. Él escapó de Venezuela con videos de las torturas y los colocó entre la OEA. Ese oficial es un digno oficial. Por allí luego buscaré el nombre para decírselo, porque él vio, oye, esto no está bien, esta gente se le están violando. No nada más los derechos humanos, también se le estaba violando lo que es la debida defensa, todo lo que son los derechos constitucionales que tienen. Bueno, luego de esto yo voy a hacer un breve pasaje por personas que fueron los pioneros en lo que fue la delación. Entiéndase, delación, los sapos, pioneros, personas que cuando empezó el régimen de Maduro fueron los primeros en que recibieron beneficios
por señalar a compañeros como yo que estábamos intentando diseñar planes para, bueno, defenestrar, para ir en contra del régimen y acabar con el régimen chavista. Y traicionaron a compañeros, traicionaron a familiares y los llevaron a cárceles de hasta una década. Y digo los pioneros porque estas personas, aquí empiezo con el primero, lamentablemente tengo que decir que yo fui amigo de la familia de este muchacho, al punto que su abuela, por ahí en el 2009, tuvo una intervención quirúrgica, alguna complicación tuvo y la operaron y estaban buscando donantes de sangre. Yo en ese momento trabajaba en la escuela de tropas aeronáuticas y no se conseguían personas que donaran sangre y yo me fui hasta el hospital a donarle sangre para salvar la vida de su abuela. Y este muchacho que se llama Junior Alexander Guerrero Romero fue uno de los que formó parte de la conjura en la que yo formé parte en el año 2014 para ir en contra del régimen de Venezuela y el tipo terminó delatándonos a todos. Premios, comisión en el exterior, no sé si fue para Argentina que lo enviaron, un carrito chino y un apartamento. Esta fue literalmente las primeras prostitutas del régimen. No sé si seguirá activo o se habrá ido de baja. Luego de lo que los tribunales militares y la Dirección de Inteligencia Militar logró con ellos, se hizo lo que llamaban como una cajita feliz para las personas que detenían y accedían a crear declaraciones verdaderas y falsas para delatar a sus compañeros y poder crear un caso, les daban este tipo de premios. Como segundo chicharrón tenemos aquí a un delincuente también que está en Estados Unidos. A este tipo tiene que ir el ICE a hacerle operación Tuntún. Wilfredo Coronel Peña, una sabandija desde sus más tiernos años de cadete en la Escuela de Aviación Militar. También le dieron un carrito chino, lo mandaron de comisión por ahí, creo que también para Brasil. Por cierto, por ahí hay un artículo que habla de eso. Ustedes colocan los nombres de estas criaturas y sale el expediente del Tribunal Supremo de Justicia y cómo ellos son. En el expediente salen hasta las declaraciones que ellos dieron, cada uno de ellos dio para poder procesarnos a nosotros. Entre 4, 6 y 8 años estuvimos toda nuestra causa presa por estos pimpollos, por estas personas. Y ahora Wilfredo Coronel Peña está en Estados Unidos, pues, como solicitante de refugio. Las cosas, así como está en Chile, la jueza, la abogada, la jueza que firmó mi orden de aprehensión, María Leticia Murguey López, y está en Chile. Ahora son perseguidos. Entran en lo que son las clasificaciones de los cómplices de lo que ocurrió en la Alemania nazi. Casi se me olvida, y no se me puede olvidar porque es importantísimo, a una persona que no conseguí foto, pero la voy a conseguir, que se llama Fernando Viloria Hidalgo. Fernando Viloria Hidalgo, también oficial de la Fuerza Aérea, de la promoción del año 2002, que siempre hablo de esa promoción, también fue parte de los testigos estrellas que le dieron ahí la cajita feliz, que como buena sabandija, como buen vendido, y como persona sin ningún tipo de valores, pues él decidió, mira, me sale mejor yo dar información. Lo increíble de Fernando Viloria es que luego se va de baja y estuvo trabajando hasta hace poco con lo que eran los hermanos Hernández Dala, con el que fue general y que fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar y también jefe de la Casa Militar, y con el hermano que era Numa Dala. Es decir, él se fue de baja y pudiendo aún decir, mira, yo me separo de las organizaciones criminales. No, él siguió y se metió de lleno con los cabecillas. A esos tipos también hay que señalarlos y levantar hasta la última piedra, primero para identificarlos, saber en dónde están y luego ir con justicia y tocarles la puerta porque tienen que responder por sus fechorías, por sus responsabilidades y por haber sido miembros cómplices y miembros activos de un genocidio. Esas son las responsabilidades ciudadanas, las tareas que a nosotros nos quedan por realizar. Por aquí tenemos a otro y este no es nada más y nada menos que el oficial. Y este es peor porque este era ayudante del general Osvaldo Hernández. En ese momento era el teniente coronel Ramos Lozada. Me dicen que el hijo de él, no sé si el muchacho que sale aquí uniformado de cadete, vive ahora en Estados Unidos también. Pero amigos, bueno, el hijo no tiene por qué cargar con las responsabilidades del papá. Pero si el papá fue un cómplice directo de lo que fue el genocidio y es un cómplice directo del genocidio en Venezuela por culpa de las declaraciones
de estos oficiales, nos torturaron, nos persiguieron. El general Osvaldo Hernández tuvo que afrontar un cáncer esposado en una cama en el hospital militar. Los primeros 5 años estuvo en la cárcel militar del Táchira y luego terminó su condena en condena total de 8 años en el hospital militar enfrentando un cáncer. Y eso fue gracias a su ayudante, quien lo vendió y quien lo delató y que, bueno, casi lo lleva a la muerte. Estos son las personas que nosotros no podemos olvidar porque ahora que están jugando carro sin placa no anda con los Estados Unidos, ahora todo el mundo va a querer olvidarse de los delitos de los que fue cómplice. Malandros siempre, decentes nunca. Aquí está Ramos Lozada. A él también le dieron premio, lo mandaron también para Brasil, si no me equivoco, y al hijo lo mandaron de comisión de cadete para la Escuela de Aviación de Brasil. Y yo recordando, es que ayer me puse a recordar, no saqué programa ayer porque aquí donde me ven tengo como 2 Teragrip encima y un Alivet porque la gripe me tiene golpeado. Tenía tiempo que no me daba gripe. Aquí tenemos a Elías Plasencia, juez militar de mi causa, fiscal militar y ahora es general y creo que es el que lleva los tribunales militares, lo que es la fiscalía militar. Este fue uno de los fiscales estrellas en lo que es la persecución de militares adversos al régimen. Tenemos aquí a Larisa Teiz Ferrer, que fue mi jueza, que está en Argentina, de acuerdo a lo que sale por la red X. Y esta es una tipa también de la favorita, porque eran las prostitutas del régimen, a lo que cualquier juez decía, mira, coño, no me obligues a colocar en un caso tan inventado. Estas personas accedían. Hay que recordarlo, hay que señalarlo. Y aquí tenemos, voy a ponerlo acá, a lo que fue la orden de aprehensión que emitió el 25, por acá tengo, esto fue el 25 de febrero del 2015. A lo mejor María Leticia Murguey López no se acuerda, pero yo sí me acuerdo y nos tenemos que acordar. Y ahora ella que está haciendo vida en Chile y creo que ya debe ser refugiada, pues su familia, mira, para Leticia, mira, por ahí en un programa de YouTube dijeron que tú eres una delincuente. Bueno, sí, fue una delincuente porque todos ellos sabían lo que firmaban, destruyeron familias y vidas, pero como les pagaban, les daban ahí una Scooby galleta y se volteaban para que les sobaran la barriga, entonces ellos firmaban diariamente órdenes de aprehensión que destruían vidas, pero para ellos eso no representaba nada y es muy sabroso ahora sencillamente decir, es que yo no sabía. Vamos a recordar aquí, María Leticia, vamos a ver si tengo suerte de que tú veas este programa. Este Tribunal Estadal de Primera Instancia en funciones de control número 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta acuerda dictar orden de aprehensión en contra del ciudadano Eduardo Figueroa Marchena por cometer el presunto, por ser cómplice presunto, cooperador en el delito de legitimación de capitales. Y lo mío era un delito militar por instigación a la rebelión. Recordar es vivir. Entonces, a estas personas, estén donde estén, por siempre, hay que recordarles aquí esto, malandros siempre, decentes nunca. Ok, yo quería hablar hoy también del tema de los perfiles militares. Y esto me inspiró esta joya que nosotros tenemos por aquí, que es Aleimi Jericó Salazar, Aleimi Pérez Salazar, Aleimi Jericó Pérez Salazar. Como yo les comenté al inicio del programa, yo lo conocí muy bien en el Liceo Militar. Pudiese decir que fue en el Liceo Militar el número 1 en 5º año de bachillerato, se le daba la jerarquía de brigadier mayor. Yo puedo decir que fue un muy buen brigadier mayor en el Liceo Militar. Luego se va a la Escuela de Aviación, fue muy buen cadete y se va, de hecho, becado a Brasil por estar entre los primeros en el orden de mérito en la Escuela de Aviación. Y como repito, este tipo se entendía como un buen militar. Pero este perfil, y esto es un perfil, muchos de los perfiles, como los de este malandrín que tenemos aquí, los tenemos allí. Son tipos que ellos todavía creen, no es que yo soy militar, yo cumplo órdenes, yo soy un tipo recto. Son cómplices de genocidio, de acuerdo a las categorías que estuve leyendo, han sido cómplices y están en la segunda o en la tercera categoría de la complicidad y responsabilidad de lo que ha sido el genocidio en Venezuela. Son cómplices de genocidio.
Aquí está Aleimi recibiendo el grupo aéreo de transporte número 5, que además nunca voló en grupo 5, le pasó por encima a otro jalabola histórico que fue muy amigo mío de nombre Mario Piñango, tipo que yo estimé muchísimo, pero luego de que yo caí preso, bueno, me entero que el tipo hablaba locuras y se convirtió en un comunista descerebrado para poder ir escalando dentro de la Fuerza Aérea. Y yo, bueno, las ironías de la vida. Es un tipo, porque claro, ellos se convierten en cómplices de genocidio por escubigalletas, ni siquiera es que es por gran cosa. Bueno, yo le llamo escubigalletas algunos beneficios económicos. Pero entonces la revolución termina traicionándolos, porque bueno, ellos luchan siempre por llevar un perfil de carrera y luego el más pupilo o el que ha sido más arrastrado o el que ha sido mayor cómplice en crímenes les dan los cargos a los cuales ellos creen que tienen o que son merecedoras. En este caso, de acuerdo al perfil que llevaba esta otra sabandija que se llama Mario Piñango, le correspondía recibir el grupo aéreo de transporte número 5, pero se lo dan a Aleimi porque Aleimi viene de como 10 años de ser ayudante de Padrino López, un tipo que tiene muy claro, pero si alguien tiene claro los delitos, el narcotráfico, el genocidio en Venezuela, tiene que ser Aleimi Pérez porque ha sido ayudante y brazo ejecutor de nada más y nada menos que de Padrino López. Hay historias de historias. Yo he comentado mucho. A mí a veces me sensibiliza hablar de esto porque Ronald Ojeda fue mi amigo. Tuvimos una gran amistad que forjamos. Lo conocí en la cárcel, en una celda de aislamiento en la cual estuve con él por 3 meses. Y siempre comento, ha sido el mejor militar que he conocido y yo he conocido buenos militares de muchas generaciones. Ronald Ojeda, repito, es el mejor militar y uno de los mejores seres humanos que yo he podido conocer. De esas personas que a ti te daba rechera porque, verga, el tipo era buen deportista, era inteligente, el tipo era buen militar, el tipo, en lo que tú sea, que te metieras, si tú inventabas un juego de mesa, si tú inventabas un deporte y te ponías con Ronald, el tipo era un fenómeno. Coño, era Ronald de verdad que era increíble. Yo escribí un artículo cuando asesinan a Ronald que lo titulé ¿Cómo vivió? Porque a la gente hay que recordarle cómo vivió Ronald, no cómo murió. Cómo vivió. Y me encontré una entrevista que le hacen acá a una persona de una editorial en Chile y él describe a Ronald. Y Ronald es la antítesis a todos estos delincuentes que yo fui describiendo hoy. Porque esta persona indica que Ronald Ojeda entrando a una fuerza armada, porque su hermano mayor era militar también, su hermano mayor, bueno, también lamentablemente no tiene nada que ver con Ronald, pero esta persona indica él teniendo todos los incentivos para corromperse, no lo hizo. Y de hecho decidió ir en contra del sistema. Les pongo el video. Yo me acuerdo que yo vi mucho en tus redes sociales que estuviste como muy metido con el tema de Ronald Ojeda. ¿Por qué estás ahí tan...? Porque él era del Partido Libertario, era amigo nuestro. Ah, Ronald era parte del Partido Libertario. Sí, era parte del Partido Libertario, participaba con nosotros. Editamos el libro que eran sus notas póstumas, que no alcanzó a terminar, pero que es un libro que yo lo recomiendo si ustedes quieren entender el verdadero calibre de lo que está pasando en Venezuela en cuanto a la estructura del Estado. Ronald te lo cuenta en su experiencia de primera persona. Una persona que entró al ejército con una idea de lo que era y ser un militar de tu país, etcétera, y se topó con una red criminal en donde estaban todos los incentivos puestos para que tú te corrompieras. Y a pesar de ello, Ronald no se corrompe, termina denunciando o registrando a estos generales que trabajan, porque así funciona el ejército y toda la estructura venezolana, sí, claro, con el Ejército de Liberación Nacional, Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, y eso implica que a él lo secuestran, lo torturan un mes, lo presentan a la justicia y estuvo en la cárcel, de hecho, en donde con uno de los, el que era en ese caso, en ese momento el líder opositor, que era toda una fachada, y él se da cuenta en la cárcel porque el tipo lo trataban como un rey, ¿ya? Cuando él decía que en realidad era un preso político. Y termina escapando, se esconde un tiempo en Venezuela porque su papá, fue papá en ese tiempo, esperó un tiempo, se junta con su esposa en Perú y cruzan a Chile. Y llega a Chile sin ningún peso, trabajando de todo lo que se puedan imaginar. Una persona orgullosa, hasta lo que yo escribí, ¿no es cierto? Y después todo lo que fue la vida y la experiencia de Ronald en Venezuela, en el ejército venezolano, y que solo un último mensaje, es un mensaje de esperanza. Porque si en un país en el cual están todos los incentivos para que tú te corrompas, desde lo más alto hasta lo más bajo, que es una sociedad absolutamente desmoralizada como la cubana, porque así opera lo absurdo, esta distorsión moral, sí, claro, puede surgir una persona como Ronald, que es una persona absolutamente íntegra. Lo que hace lo absurdo es desmoralizarte, por eso es que el tema de la ES y todo este tipo de cosas, para que tú pierdas la brújula moral.
Claro. Entonces, están todos los incentivos para que tú vivas a partir del tráfico, de los negocios truchos, etcétera, y que esta persona haya sido capaz, sin ninguna formación intelectual, ¿verdad?, con todas las necesidades que tienen todos los venezolanos, de decir, no, esto es incorrecto y yo no voy a caer en esto. Eso es un mensaje de esperanza. Bueno, ahí está descrito lo que era Ronald, pero como él, también hay muchos oficiales y muchos militares que hoy por hoy están presos y que estamos esperando que les den una amnistía. Eso de la amnistía está complicado porque, como yo he dicho, hay perfiles ahí que ni le convienen al régimen ni le convienen tampoco a la oposición. Ya eso lo iremos viendo. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes. Espero que este programa, por favor, lo compartan. Hoy les pido hacer más enfáticamente que lo compartan, porque esto no podemos olvidarlo. Nosotros tenemos que manejar todos estos conceptos y tener allí un claro espectro, no solo ideológico, sino moral y ciudadano en los tiempos que están por venir, porque van a requerir de mucha responsabilidad y de mucha claridad. Tengan una muy buena tarde y pásenla excelente. Recuerden darle like, suscribirse, criticar y, como les digo, compartir el contenido del día de hoy.